Y entonces en la historia de la educación hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que la educación, siendo muy vieja, es muy joven su institucionalización. La segunda es que la institucionalización de la escuela, cada que yo hable de escuela me refiero a sistemas educativos formales, desde el jardín hasta el PhD. La escuela surge al revés. Primero, hace 800 años la universidad. Y surge una universidad para la docencia y enseñanza de los clérigos. Y el contenido que se enseña en esa universidad es el trivium y el quadrium, que son las artes y las ciencias que se consideraban en el momento en una visión mucho más de San Agustín del mundo. Y ahí la universidad surge en medio de un gran conflicto entre las corrientes cristianas teológicas que venían de San Agustín y que estaban fundadas más en una recuperación de la visión de Platón y de la visión que estaba más con la filosofía, que era Santo Tomás. Y luego se necesitaron 300 años para que surgiera el colegio. Y el colegio surge prácticamente porque algunos mercaderes y alguna gente rica le pide que dejen educarse a sus hijos y que eduquen a sus hijos. Y entonces aparecen primeras formas en el mundo holandés, en el mundo alemán, 1480, las primeras formas de un colegio que recoge a los hijos de los ricos y les enseña algunas de las cosas a ellos que no iban a ser clérigos. Y por eso la gran obra de la Contrarreforma es la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús se va a preparar en formar a los hijos de los nobles y los príncipes desde el lado católico. Pero se van a necesitar todavía, eso es la ratio estudiaron de los jesuitas es de 1588. Se van a requerir 300 años realmente para surgir la escuela pública. La escuela pública surge en 1792. Y en 1792, con el Plan Condorcet, que la considera una escuela única, laica, gratuita, y la Asamblea Francesa le coloca la cuarta característica, obligatoria. Y luego, el niño no es considerado persona importante, el infante. La infancia es una creación reciente, finales del siglo XIX. Las primeras formas de escolares para la infancia fueron de mediados del siglo XX, después de 1920. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la constitución de la escuela como institución ha tenido un largo periodo, 800 años, en la vida de Occidente, para construir esa institucionalización. En ese sentido, es la institución más joven de socialización. La política viene desde el mundo griego, la religión viene también, el matrimonio y la familia viene también después de Constantino, la unión de la iglesia con... Y la cuarta institución de socialización es la escuela. Pero la escuela se ve ahí enfrentado a un problema bien grande. Porque curiosamente hoy le surge la quinta institución de socialización. Pierre Bourdieu en algunos de sus trabajos mostró cómo todo el fenómeno comunicativo e industria cultural de masas constituye ese mundo y lo constituye de otra manera. Entonces lo curioso es que la escuela, siendo la más joven, vive totalmente la reestructuración de todos sus fundamentos. Si lo revisamos rápidamente, la escuela hoy está siendo reconfigurada. Entonces la gente anda diciendo, no, es que lo que necesitan son buenas pedagogías, no, que lo que se necesita es buenos maestros. No, lo que necesita es otra escuela.
Y otras, tengo todo un cuadro en donde muestro 7 cosas que se transforman y la manera como son distintos en el lenguaje oral, en el escrito y en el digital. El tiempo, el espacio, la comunicación, la interacción, el cuerpo, se manejan totalmente distintos. El yo del lector del libro es un yo totalmente interno. El yo de quien ve imágenes, ve eso. Entonces, ves ese segundo, pero hay un tercer elemento ahí, totalmente ligado a eso que coloca en crisis a la escuela. Es el mundo de la información. En todos estos aparatos tú tienes un componente y es que todo conocimiento que coloques ahí se convierte en información. Más, hay datos impresionantes. Se dice que cada año la información acumulable en base de datos se multiplica por 3. ¿Quién puede tener capacidad de acceder a ese mundo de información, saber manejarla? Pero información no es conocimiento. Es un soporte, pero no es conocimiento. Yo, por ejemplo, con alguna otra gente vengo sosteniendo que parte del proyecto capitalista es que nos están dejando a nosotros seguir manejando la escuela de la información, el conocimiento como información, y están dejando para el mundo del norte todo el mundo de la innovación, el mundo de la investigación, y entonces ahí hay que elaborar esto de otra forma. El cuarto elemento son los lenguajes. Entonces, claro, esa información pone en crisis a la escuela, ese tercer elemento. ¿Por qué? Porque los muchachos, como son nativos digitales, esos muchachos y esas muchachas, simplemente, ¿qué es lo que hacen? Manejan el computador, saben entrar a él, y eso es un mar de información por donde tú entres, y ellos se mueven en ese. Pero como los profesores tenemos la vieja idea del conocimiento, todavía creemos que lo que muchachos los llevan con el corte y pega es conocimiento, y lo que nos llevan es información. Eso va a generar una reelaboración profundísima de cómo vamos a construir sistemas educativos fundados en el conocimiento y no la información. Yo tengo, por ejemplo, este trabajo que tengo con niños y maestros. Tienen que aprender a preguntar. No es lo mismo hacer preguntas para la información que hacer preguntas para el conocimiento. Entonces, cuando el muchacho es nativo digital, el muchacho viene y nos maneja a nosotros totalmente, y nosotros que nos movemos en lo oral, en lo escrito, tenemos serias dificultades porque nos podemos mover con el aparato, pero la estructura de ese lenguaje digital, la estructura del mundo virtual que se construye a partir de la pantalla, hace que los datos en América Latina son impresionantes. Hace poco había una investigación por ahí que mostraba que un joven latinoamericano promedio de cualquier clase social pasa entre 1080 y 1700 horas frente a una pantalla, y va a la escuela solo entre 700 y 800 horas. Ahí está pasando un fenómeno que es un cambio cultural, una modificación cultural. Pero el quinto elemento es todo el fenómeno comunicativo. El fenómeno comunicativo se vuelve tan potente que a través de los sistemas comunicativos hoy los muchachos aprenden. Tú fácilmente ves un muchacho que ve un programa de Discovery, puede ir a rebatirle a un profe. Yo conozco experiencias en este trabajo que tengo de investigación con niños, en donde los niños le sacan ejemplos del programa de Discovery para contradecir a un profesor de física, a un profesor de biología, a partir de lo que vio. Es decir, el único lugar depositario del conocimiento y de esa relación nueva información-conocimiento no es la escuela. Eso descentra y hace que se produce una ruptura total de lo formal, lo no formal y lo informal. Pero el capitalismo eso lo ordena bien, porque lo que hace es, entonces dice, ahora la socialización la vamos a construir desde esas industrias culturales de masas, y vamos a especializar a la escuela en una formación para la producción, para que surja gente para la producción, y entonces se dedica a las competencias y los estándares. Y los estándares y las competencias pues están en la sociedad, pero antes de estándares y competencias hay capacidades, que es lo que construye lo humano, hay habilidades que se derivan de eso, y las competencias es un saber hacer, y un saber hacer derivado de las capacidades que yo tenga y de las habilidades que yo haya desarrollado. Y ahí aparecen esos dos nuevos elementos
que acaban de revolcar a la escuela, la innovación. La escuela, si esos 5 elementos le cambiaron, la escuela tiene que ser transformada, tiene que ser innovada. Y por eso el mismo capitalismo anda en una carrera loca de transformar su escuela. Y al intentar transformar su escuela, se encuentra con un problema bien serio. Y es que no están en ningún lugar las recetas. La creencia de cómo han llegado ellos a él es que ellos tienen una forma de poder centrado en lo económico y lo político. Y al centrarse sobre aparece una apropiación de los sistemas simbólicos. Y en esa apropiación de los sistemas simbólicos construyen ese sentido neoliberal que te decía, y es esa manera de orientar el mundo basado en el mercado, reorganizado desde el capital financiero y en función de los intereses del capital financiero. Lo vimos todos en la crisis del 2008. Vivimos socialismo financiero. Había que salvar bancos. Obama sacó 750.000 millones de dólares. El resto del mundo sacó 3 billones de dólares para salvar bancos. Paralelos estaba en la cumbre de Copenhague de cambio climático. Se necesitaban 694.000 millones de dólares para salvar a la humanidad. Y 191 presidentes no fueron capaces de ejecutar. Y se necesitaban 56.000 millones de dólares, menos que lo que solo Obama le dio a los bancos. Y no había quien salvar a la humanidad en el cambio. Estamos en unos locos. Pero además entonces viene lo de la investigación. La investigación se convierte en el factor fundamental de transformación y articulación de esa sociedad y se vuelve fundamental. Y se vuelve fundamental tanto que la investigación comienza a ser uno de los elementos determinantes en la constitución de la desigualdad de este tiempo. O sea, poder entrar ahí o no, a esos campos, va a ser determinante para hacerse las nuevas preguntas de la igualdad, para hacerse las nuevas preguntas de la equidad. La investigación y el conocimiento no es solo un lugar neutro. Y por eso el capital anda tratando de producir ahí una apuesta y una propuesta educativa. Por eso todo eso se convierte la escuela se convierte en un campo en disputa. Y un campo en disputa en donde las distintas concepciones tenemos que ordenar, tenemos que organizar. En ese sentido, desde las perspectivas tradicionales de la crítica, la teoría crítica y la izquierda, el maximalismo no ayuda. Porque el maximalismo lo que hace es denunciar, hacer el diagnóstico, pero no muestra alternativas. Y estamos en un momento donde el campo de disputa es la capacidad de construir las alternativas. Y las alternativas para la educación, las alternativas... No hay nada más político que la pedagogía en estos tiempos. Porque en la pedagogía se juega no solo la constitución de los nuevos sujetos de hoy, sino se juega la manera como tú tienes una concepción sobre el conocimiento, como tienes una concepción sobre cada uno de estos 7 asuntos y te la juegas. Entonces aparece un nuevo maestro, una nueva maestra que es productor de saber. Y es productor de saber porque él tiene que decidir si va simplemente a hacer estándares y competencias que le hacen otros desde afuera, o él va a recuperar su autonomía y va a comenzar a tomarse su práctica para desarrollarla, así vengan todas estas pruebas estandarizadas, todos esos procesos, pero le significa la posibilidad de construir un discurso y una práctica alternativa para poder enfrentar eso. Ese es el campo en disputa. Estamos en un nuevo escenario que es un campo en disputa. Lo ha rayado el Banco Mundial, y lo ha rayado el Banco Mundial por el dinero que tiene, y lo ha rayado las políticas neoliberales por el dinero que tiene. Pero creo que se está levantando una inteligencia colectiva en el mundo que comienza a leer esto de otra manera y comienza a mostrar que es posible hacer eso. Por eso esto no lo va a salvar un sindicato, no lo va a salvar un partido. Es una acción de humanidad, y es una acción de humanidad que estamos viendo amenazados la tradición democrática, pero que no puede ser un retorno al pasado. Necesitamos construir no solo las luchas, sino la agenda de estos tiempos para poder dar forma de esa escuela que vamos a construir hoy.